Bienvenidos una vez más a un programa de Comentando sobre Música y Artes de Cultura en un Clic 3.0. Se conoce como Bellas Artes a las 7 formas de representación artística de la belleza. Hoy hablaremos de 3 de ellas: música, danza y poesía y su relación entre sí. Acompáñenos. El origen de las Bellas Artes se empleó por primera vez en 1746 con el filósofo y retórico francés Charles Bataux, en su libro Las Bellas Artes reducidas a un mismo principio. El listado actual de las Bellas Artes, como las conocemos, son 7, es la arquitectura, la danza, la escultura, la música, la pintura, la literatura y la cinematografía. Las Bellas Artes son parte de los valores trascendentales y duraderos de la humanidad, es decir, aquellos que permanecen a pesar del paso del tiempo y que por lo tanto son considerados dignos de ocupar un lugar central en nuestra cultura. Hoy tenemos un panel de lujo, tenemos unos invitados magníficos y yo quisiera empezar esta plática preguntándoles a cada uno por qué son importantes las Bellas Artes. Maestro Yasmani. Bueno, maestro, muchísimas gracias por invitarnos. Maestro Manuel, maestro Mosen, muchísimas gracias por acompañarnos acá en esta presentación. Pues, ¿qué te puedo decir? Yo me inicié en este mundo cuando yo tenía 8 años y a lo mejor inicialmente ni sabía qué eran las artes escénicas o qué era el ballet, que realmente es lo que siempre he hecho. Sin embargo, yo lo que sí sé es que desde que inicié mis estudios y me inicié en este camino, algo hizo que me atrapara. Yo he calificado y ahorita de alguna manera puedo definir de manera muy escueta, a mi juicio, que finalmente las artes escénicas en general son un alimento para el alma del ser humano. Es algo que va implícito, ¿no? Y bueno, ahorita nombraste las siete manifestaciones más importantes de lo que están englobadas en lo que son las bellas artes, pero en esencia es eso, no es venir a ver un concierto, no es venir a ver un espectáculo de danza, sino es venir a alimentar tu alma, ¿no? Porque estamos conectados definitivamente entre artes con sensibilidad y todo lo que el ser humano necesita para vivir. Okay. Gracias por tenerme aquí. Yo inicio con una frase de Antonio Gamoneda, gran poeta español, que dice que la belleza no es el lugar donde se paran los cobardes. ¿Okay? Y con esta definición de la relación entre la cobardía, ¿no? Y la belleza, podemos decir que para mí Bellas Artes es el lugar donde practicamos el coraje del ser, ¿okay? Y es decir, tener coraje para existir. Y de una manera yo puedo decir que nos hace humano y nos da el coraje del ser humano, ¿no? Y pues mi relación con Bellas Artes ya inició desde mi infancia casi. Desde mis 6 yo estaba escribiendo poesía. Y desde mis 12 yo estuve en festivales de poesía, en conferencias y cosas así, a todo el entorno de mi país, mi otro país. Y además de la poesía tenía un amor hacia la matemática. Pues mi formación de una parte es ingeniero. Pues mezclar estos dos ámbitos para mí es un ámbito es el mundo de la abstracción, en su formato como más puro, que es la matemática, y otra parte donde la abstracción lleva a un lugar de tener vida, que ya llega en la poesía. Y pienso que todo este periodo hasta ahora estoy abrazado por estos dos discursos. Oh, fantástico. Maravilla. Maestro Manuel. Gracias, maestro, por la invitación nuevamente. Pues, ¿qué podemos decir de las Bellas Artes? Las Bellas Artes es lo que como dice el maestro Mosen, nos hace humanos, nos ha humanizado. Es la diferencia que podemos tener con los otros seres vivos, ¿no? Digamos que las Bellas Artes es lo más alto que se puede llegar en
en la jerarquía del mundo animal, del mundo vegetal. Es como nos podemos expresar, es como podemos expresar la brutalidad, la belleza, la energía, la sensibilidad, y es lo que nutre al ser humano, exactamente como dice el maestro Yasmani, y lo que nos permite pues crear cosas que, digamos, otros seres vivos no pueden hacerlo. Entonces esto para mí es las bellas artes. La relación entre la música, la danza y la poesía siempre ha estado ligada a lo largo de la historia, ¿no? Los griegos tenían el concepto de musiqué, ¿no? Que eran estas tres, y que unificaba estas tres expresiones artísticas que lo entendían como un todo. Maestro Mosen, ¿sí las podemos considerar como un todo? ¿O qué es lo que hace esta unión fantástica y excepcional? Sí, muy buena pregunta. Para nosotros, persas, que estuvimos siempre viviendo juntos y conviviendo con los griegos, la creación de Génesis inicia con el canto, ¿okay? No con el verbo. El principio fue el canto, no el verbo. Y dentro del concepto del canto existen los tres discursos que estamos hablando, ¿no? La poesía, la danza y también la música. Y allá se juntan juntos en el momento de creación o crear el mundo. Yo pienso que hace 10 años en un ensayo escribo que la música es la utopía y la danza es la acción y la poesía es la danza y música. Oh. Y de una manera, para imaginar otro mundo, según nuestros conceptos, necesitamos cantar. ¿Okay? Necesitamos la música para poder llegar a la utopía, que es el otro mundo, ¿no? Pero el otro mundo, como imaginarlo o cantarlo, ya después de la música se inicia a realizarse. Su realización, ¿okay? El nivel de acción va con el baile. Y todo este conjunto, desde imaginar el mundo hasta crear el nuevo mundo o la otra realidad, es lo que se llama la poesía. Pues dentro de cada poema tenemos baile, dentro de cada poema tenemos la música, ¿no? Y en esta manera no estoy hablando de poesía como un género literario, porque es mucho más amplio que un género literario, para mí y también para mi cultura, que es pensamiento no separado del cuerpo. ¿Okay? Es decir, la filosofía separa idea del cuerpo. ¿Okay? Pero dentro del pensamiento, el pensamiento no está limitado solo a la filosofía. El pensamiento es un entorno mucho más amplio, y cuando el pensamiento se hace corporal, ¿no? Allá es donde es el lugar de la poesía. ¿Okay? Por eso poesía es un discurso que abraza ambos, la música y el baile. Mi maestro una vez decía que cuando por los islamistas se prohibieron el baile en Irán y también la música, todos emigraron hacia caligrafía. ¿Okay? La emigración de la música y baile hacia la caligrafía, donde la palabra baila, ¿no? Y tiene su música cuando baila. Sí, son de estas manifestaciones que decimos, así como decimos la música, esto es música para mis oídos, ¿no? Cuando vemos algo que es aceptable, o cuando vemos algo también espectacular, digo, oye, esto es un poema, no refiriéndose al género, sino dándole una intención que va más allá de lo que de la belleza podemos nosotros convencional poder platicar, ¿no? La danza no está desligada de otras disciplinas, maestro, se retroalimenta también, la poesía y la danza se tocan, ya lo estaba explicando aquí el maestro, y partiendo de lo que decía, se podría decir que la poesía es como bailar escribiendo de alguna manera, ¿no? Y puede ir mucho más lejos con la imaginación. Y también creo que hay una estrecha relación entre la danza y la música, pues eso es innegable, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿de dónde encuentra la inspiración el coreógrafo? ¿Y cómo se transmite el paso del tiempo a través del movimiento? Esa es una pregunta muy interesante. Yo pienso que, bueno, la danza, la música y
pues también la poesía, aunque a lo mejor no la escritura, existen desde el surgimiento mismo de la raza humana, ¿no? La necesidad de moverse, de expresarse a través del movimiento ha estado implícito en el mundo desde su nacimiento, desde su creación. Si vamos a hablar específicamente de este tema de cómo se inspira, yo ya hoy estoy empezando a decir que a veces nos separan y todos vamos unidos y de alguna forma también nos movemos de manera independiente, pero yo ya empiezo a decir que los músicos son bailarines, porque usted ve a un chelista tocando y está bailando con sus manos mientras el arco está pasando por las cuerdas del chelo, ¿verdad? Si el maestro Manuel se pone a cantar, él está gesticulando y está moviéndose. Entonces, los músicos son bailarines. Para mí ya los músicos son bailarines y a veces los músicos son músicos, los bailarines son bailarines. Hablando de la inspiración de la música, en un inicio las obras de danza surgieron en las cortes imperiales y francesas, ¿no? El ballet nace como movimiento en Italia, sin embargo se desarrolla muy fuertemente en Francia. Claro. Y luego ya lógicamente pasa a otros géneros y a otros países en Europa sobre todo, y en Rusia cobra una fuerza muy importante, ¿no? En la Rusia imperial. Sin embargo, las primeras obras de danza que surgían para entretener a reyes, príncipes y digamos a la realeza, ¿no? Y estos carecían de argumento, ¿sí? Carecían de argumento, eran divertimentos, digamos que eran nada más para de alguna forma entretener, pero siempre llevaban música. Entonces, inicialmente si vamos a hablar de los grandes clásicos que han perdurado hasta la fecha de hoy, estamos hablando del Lago de los Cisnes, Don Quijote, Giselle, Bella Durmiente, que fueron obras de un gran coreógrafo francés, Marius Petipa. Tenemos que hablar que él estuvo muy ligado y colaboró estrechamente con también grandes compositores que en algún momento de su vida se especializaron prácticamente en hacer obras para danza, ¿no? O para ballet específicamente. Estamos hablando de Minkus, por ahí tenemos lógicamente Tchaikovsky, que creo que es uno de los más prolíficos, ¿no? Stravinsky, Prokofiev, tenemos Romeo y Julieta, y bueno, estos inicialmente hay un momento y hay un personaje que es el que hace algo que marcó un parteaguas, y él fue Georges Noverre. Es un maestro coreógrafo y bailarín francés, que él fue el que nos legó la danza como bellas artes tal cual, o el ballet clásico tal cual lo conocemos hoy. ¿Por qué? Porque antes de Noverre simplemente se hacían obras para entretener, y Georges Noverre fue el precursor de integrar el ballet de acción. El ballet de acción no como que actuábamos o nos movíamos, sino el ballet de acción porque empezó a generar obras que ya no solo usaban la música, sino que también ya llevaban un guión, y eran obras que estaban basadas en una obra de un poeta o en algún cuento, y entonces así vinieron estas nuevas obras que se generaron con él y que son las que conocemos hoy como ballet clásico. Entonces, definitivamente la simbiosis entre música, danza y literatura, por decirlo de alguna forma, han estado implícitas. En ese entonces, los coreógrafos, mucho la forma de trabajo, ellos solicitaban, hacían la obra y le pedían al compositor que escribiera para la obra que se iba a hacer. Se hacía de esta forma. Sin embargo, hoy en día esto ha cambiado. Hoy la música es motivo de inspiración, y muchas veces los coreógrafos escuchan primero la música, se inspiran, y a raíz de lo que escuchan y se inspiran es que generan el movimiento. Entonces digamos que puede ir de una forma y otra. Okay. Es curioso, ¿no? Como primero estaban entrelazadas, digo, de lo que comentaba usted más sobre lo que estamos platicando, y después se empezaron a independizar sin dejar de seguir estando unidas, ¿no? Pero empezaron a adquirir cada quien su personalidad propia, la música como tal, sin tener los otros dos bellas artes, y la danza igual, y la literatura, que en este caso la poesía de la misma forma, ¿no? Sabemos que en la música, ya tuvimos una plática de esto, sí influyen las emociones. Y bueno, los griegos le atribuían a la música facultades mágicas hasta eso, ¿no? Para ellos la música podía ser capaz de curar enfermedades, modificar conductas de las personas, obrar todo tipo de prodigios. En muchas culturas pues había las danzas para poder producir con música también, pero producir lluvia, etcétera, que se quitaran. Nosotros hacíamos rituales aquí los aztecas y supuestamente iban acompañados de música.
Y la elección de la música para cada ocasión es importante. Digo, hay música que en estos días a algunos nos gusta, pensamos que debe ser prohibida por los contenidos, etc. ¿Ha cambiado esta percepción de que la música tiene atribuciones mágicas, de que sí de verdad puede ayudarnos a mejorar como seres humanos? Bueno, yo pienso que la música te ayuda, la música te influye. Desde siempre se ha considerado a la música, a la poesía, como están diciendo los maestros, en un inicio, desde los albores de la civilización, eran una sola cosa. En el siglo II después de Cristo tenemos la referencia más antigua en una localidad al sur de Grecia, que es Delfos, donde había unas fuentes maravillosas, y donde las musas, que eran las diosas menores, iban a danzar, a cantar y a hacer poesía, junto con las ninfas que ahí se encontraban, y el dios Apolo tocando la lira, mientras ellas danzaban, bailaban, cantaban y hacían poesía. Iba todo entrelazado. Obviamente ya después se descubrió, y ahora se tienen estudios completamente científicos en los cuales se ve que la música influye tanto para incentivar coraje, para incentivar una emoción de suspenso, de terror, incentivar una cierta alegría, incentivar, qué sé yo, el amor, la tristeza. Si tú te vas a ver una película, no es lo mismo, una película de suspenso, de terror, no es lo mismo si tú le pones música y estás esperando el momento del clímax, que cuando tú ves esa la predisposición, esa armonía que te va llevando, y que de repente ¡pum!, termina en algo que te inspira, te da la sensación que quiere lograr tanto el autor como el intérprete, ¿no? Entonces sí, influyen los sentimientos, y se usa muchísimo incluso en comerciales, en la industria ahora, para tratar de llevar, qué sé yo, ofreces un producto, depende del tipo de música que le pones, pues vas a lograr que la gente vaya o no vaya a comprar ese producto, ¿no? Y sí, pienso que es una cosa maravillosa ahora esta separación de la poesía, de la danza y de la música, pero que al final logró otra vez conjuntarse en lo que es la ópera, ¿no? Los grandes ballets del Grand Opéra de Francia, y los grandes ballets el ballet de Aida, qué sé yo, cosas que siempre estamos metiendo, la poesía en la novena sinfonía de Beethoven, o sea, de Schindler, exactamente, ¿no? Dan sensaciones de grandeza, que si oyes la música es hermosa, pero la música con la poesía es maravillosa, y más con la danza es algo excepcional. Sí, por eso es que cuando uno tiene estos tres factores y los escucha, pues uno nunca vuelve a ser igual, ¿no? Cuando los ve por primera vez y se conjuntan estas tres bellas artes, que me parece que son las más de adentro del ser humano, a final de cuentas, aunque todo se tiene que externar, pero si no es un proceso interno, porque todo sale de adentro para poder ser expresivo, ¿no? O sea, sin demeritar las otras bellas artes que también están ahí, pero creo que estas tres las podemos englobar en esta parte más humana que tenemos todos nosotros, ¿no? La danza se compone más o menos de 5 elementos, y lo podemos poner de una manera estructural, ¿no? El movimiento, el espacio, la expresión corporal, el estilo y el ritmo. La música tiene 3 elementos que son principales también, que es la melodía, armonía y ritmo, ¿no? O sea, vamos cómo se empiezan a correlacionar. Y de acuerdo con este tipo y género de baile, pues se acentuarán muchos otros elementos. El poema, nosotros sabemos que es la expresión directa del sentimiento del que lo escribe, o del poeta, ¿no? Y los poemas suelen sujetarse a veces a normas formales que los caracterizan versos, estrofas, ritmo y rima, y todas pues englobadas en una sola denominación, que es la métrica. Por lo que vemos, todas están bajo esas mismas normas, o
o tienen las similitudes. Pero yo quiero preguntarles a todos, empiezo con usted, maestro, ¿qué otras características podríamos incluir y que hacen que se interrelacionan estas tres bellas artes? Con la definición que tenemos para la poesía es pensamiento rítmico. Lo que pienso que conecta a los tres como entornos que estamos aquí hablando es el pensamiento y el ritmo, ¿no? Y fuera de este concepto, lo demás pienso que son formas que cómo actúa este fenómeno, que digo eso es un fenómeno de baile, música y poesía, cómo actúa en el entorno de nuestra existencia. Lo que puedo decir es que todos estos como tipos de arte tienen un aspecto curativo. Tienes razón. Desde el inicio de expresiones artísticas, podemos decir desde el tiempo de los chamanes, ¿no? Fueron todos juntos y la función de todo era curarnos de algo. En caso de la poesía es curarnos de las enfermedades del lenguaje, porque el lenguaje en sí nos enferma. ¿Okay? Muchas cosas son enfermedades del lenguaje, como por ejemplo estereotipos son una enfermedad del lenguaje, o por ejemplo decir puritanismo, ¿no? Es una enfermedad del lenguaje, ¿no? Donde nuestra cognición vía de lengua, ¿no? Está modificada de una manera que produce cosas muy oscuras, ¿no? Y en esta manera, si vemos, todos estos entornos están curándonos de algo. ¿Okay? Pero otra cosa que siempre está importante allá, la función del coraje, ¿no? Sin coraje, ninguna de estas como expresiones no se puede realizar. No podemos llegar sin coraje a escribir un poema o ni curarnos de una enfermedad del lenguaje. O si le observamos el lenguaje mucho más amplio, ¿no? Que no solo es lenguaje escrito, ¿no? Es lenguaje de, por ejemplo, de vivir, ¿no? Lenguaje de estar en un lugar, lenguaje de todos estos tienen lenguajes. Solo las palabras no son palabras escritas, ¿no? Y hasta el lenguaje del mar, ¿no? Todos estos tienen un lenguaje y cultura a cultura este lenguaje tiene diferentes dimensiones, diferentes expresiones y allá con la existencia del lenguaje nos enfermamos, ¿okay? Y sin duda necesitamos, ¿no? Curarnos vía de alguna de estas como maneras de existir. Entonces, poéticamente hablando, podemos decir que tenemos que ser revolucionarios nosotros con nosotros mismos para curar. Más o menos. Lo que ocurre allá es que, como yo a veces digo que cuando escribo un poema y acabando un poema soy otra persona. Okay. Es un proceso curativo porque, por ejemplo, una persona que tenía depresión, okay, y se cura de depresión ya es otra persona. Claro. Okay. Y pues al escribir un poema yo estoy curando una enfermedad del lenguaje dentro de mí, ¿no? Y pues después soy otra persona, ¿no? O sea, como una catarsis. Sí, sí. Es una cosa que, como estabas mencionando, de géneros, como de literarios, por ejemplo, la épica. ¿Okay? Pienso que con la cultura, yo digo más como cultura estadounidense, porque yo lo menciono como cultura del olvido, ¿okay? En lugar de otras culturas, muchas otras culturas como cultura de India, cultura de Persia o Grecia, que los menciono como culturas de recordar, ¿okay? Y luego culturas de memoria. Tienen una aproximación diferente hacia el género de épica, ¿okay? Para nosotros, recordar es un acto épico, ¿okay? Siempre estamos recordando, ¿no? En un discurso diario, en el poema o cualquier expresión, hay una referencia a una historia de 1000 años pasado, 2000 años pasado, y es decir, el tiempo en su amplitud está presente en nosotros y no queremos olvidar, ¿okay? Pero en otra cultura nos están pidiendo olvidar
que olvida. Por ejemplo, en canciones de amor de nosotros o poemas de amor de nosotros, siempre el asunto no es move on o pasar de algo, no, es recordar este dolor y curarme dentro de este mismo sufrimiento. ¿Okay? Y a veces yo escribo que la falta de la épica es donde nos llevará a la muerte del amor. ¿Okay? El discurso del amor se debe a género de épica. Y si no existe la épica, no existe el amor más, existe formas sociales, ¿no? De correlacionarnos. Exacto. Okay. Interesante, muy interesante. Maestros, ¿qué otra característica? Pues no tengo mucho que agregar, la verdad, creo que el maestro lo ha hablado, pero sacando la esencia de lo que escuchamos del maestro Mosen, que nos dice, yo pienso que estamos hablando de conexión, y cuando estoy hablando de conexión estoy hablando de una conexión energética, mental, incluso podríamos decir que telepática, ¿no? Cuando se juntan exponentes o digamos, si vamos a hacer esta simbiosis entre artes escénicas para generar una obra del bel canto, es una ópera que realmente, como bien dijo el maestro Manuel, es la que engloba de alguna manera estas manifestaciones artísticas. Bueno, estas tres de las que estamos hablando hoy, pero arquitectura también tenemos, porque hay escenografía, ¿no? Y también medios visuales, ¿por qué no? Porque muchas veces grabamos para poder llegar a otros ámbitos, sobre todo hoy que estamos de moda, ¿no? En los medios digitales. Pero yo pienso y me voy y quiero retomar de este tema energético que surge a raíz de la sensibilidad y de este amor mutuo por generar algo que realmente nos mueva. Bueno, yo me estoy enchinando un poquito y todo ahora hablando de esto, que nos mueve y que entonces hace que se genere y que nazca algo que pueda ser energéticamente maravilloso para el ser humano. Luego, lógicamente, estamos movidos por las emociones. El maestro habla del coraje. Y aquí nosotros tenemos como métodos de inspiración, a veces tenemos la tristeza, tenemos el desamor, muchas veces la felicidad de ver nacer un hijo, ¿no? Del nacimiento, la misma primavera, el florecimiento de las flores, ¿no? Los motivos de inspiración están en la cotidianidad de la vida, ¿no? Y más que allá de eso, si logramos perdurar, dejamos un legado hacia generaciones futuras, pero generalmente nos convertimos a nuestra forma como cronista de nuestra época, ¿no? Porque finalmente esto es lo que ha sucedido. Se han escrito obras, las tragedias shakespearianas se han llevado a la ópera, y tenemos el Requiem de Mozart, o tenemos la Oda a la Alegría, ¿no? En Beethoven. Entonces se ha hablado, se ha musicalizado, se ha escrito de todo. Sin embargo, somos cronistas de la época. Yo voy a mencionar un ejemplo de cómo los sistemas, o de alguna manera las épocas, a veces han hecho cambios en obras que son clásicos, ¿no? Por ejemplo, en El Lago de los Cisnes, originalmente esta obra fue concebida por Marius Petipa cuando se hizo el libreto y cuando se hizo la composición musical. Al final de la obra, en esta tragedia en el que la princesa convertida en cisne está embrujada por von Rothbard, que es, digamos, el antagónico de este ballet, termina venciendo a la pareja, y ellos, para lograr romper este hechizo que este brujo había creado para esta princesa que convirtió en cisne, terminan y deciden suicidarse. Si nos vamos un poquito atrás y nosotros vamos nuevamente a Rusia, y nos vamos ya no a la Rusia imperial, sino a la Revolución Socialista de Octubre, y cuando se instaura, bueno, pues un sistema que finalmente sabemos que está el capitalismo, el feudalismo, finalmente el comunismo llega en algún momento, pero sobre todo se instala muy fuertemente en Rusia. Las obras y las versiones de los clásicos que conocíamos, fueron de alguna manera modificados, porque entonces, como todo era para el pueblo y necesitábamos que el pueblo de alguna manera fuera feliz, los finales de estas obras fueron cambiados por finales felices. Entonces ahí es donde sale la historia y dice, somos cronistas de la historia, y según como hemos ido evolucionando, se han ido modificando estas obras que todavía perduran. Hoy, por suerte, están ambas
están los finales trágicos. En Argentina, por ejemplo, el Colón la hace con el final del suicidio. Sabemos que los argentinos con el tango son muy pasionales y gustan de esto. Sin embargo, por ejemplo, más acá hacia Latinoamérica, hacia nuestra tierra, México, la misma Cuba, donde yo vengo, gustamos más de los finales felices. Entonces, hoy existen para todo. Aunque no los tenemos en nuestra cotidianidad, pero... Pues sí, y así nosotros hoy evolucionando, ¿no? Y ahorita se viene algo que no sé si nos va, pero ahorita se viene también las reinterpretaciones de este legado, de este acervo, ¿no? Tangible e intangible, porque por eso es importante que no perdamos, aunque tengamos los medios digitales, que no perdamos esta esencia de seguir yendo al teatro, porque la experiencia y las emociones que se viven con la presencia física en una función, en un espectáculo, ¿no? En cualquiera de las manifestaciones artísticas que nosotros nos dedicamos a hacer por pasión, ¿no? Y por amor propio, no se sienten y no se vibra igual cuando estamos físicamente en un espacio, ¿no? En un recinto que para mí es sagrado, ¿no? Un foro, un teatro. Terminan siendo sinagogas, terminan siendo iglesias para nosotros los teatros. Entonces, eso no se puede perder aún. Yo pienso que tenemos que tomar las nuevas tecnologías, pero sin perder nuestra esencia. Sin perder nuestra esencia. Completamente de acuerdo. Yo creo que algo que no va a poder suplir es la vivencia que nos puede transmitir estar con los actores ahí, uno del público. Tanto hay un imán, ¿no? Hay una fuerza ahí de amor, de poder, de todo, que nos permite, pues, como dices tú, maestro, esto de erizarte la piel, estar viendo una actuación, un performance, en cualquiera de las manifestaciones, de un cantante, un bailarín, inclusive un poema, o estar viendo una ópera, ¿sí? Pero nada como lo en vivo, es como dar besos de manera virtual, pues, ¿no? Sí, muchos besos, pero no sirve de nada, no tiene el cometido principal. Maestro, ¿qué otras características podríamos nosotros incluir? Bueno, yo pienso que viene también mucho la parte de la interpretación, y me voy precisamente a esto de lo que estamos hablando, de ya estar en el escenario ante un público. ¿Cómo le está yendo a la persona que va a interpretar todo lo que ya se ha escrito, ya sea en danza o en poesía? Alguien que empieza a decir una poesía, alguien que empieza a cantar, alguien que empieza a danzar. Tiene que ver también mucho con el momento que él está viviendo, con su forma de pensamiento, su pensamiento, hasta cómo se levantó ese día, si se siente bien, si se siente mal. Al momento de que ya estás en el escenario, tú obviamente tienes que tratar de borrar completamente todo eso y dar tanto lo que el autor escribió en su obra, como el director está pidiendo que se interprete, ¿no? Y obviamente nos vamos a esta otra característica que es la sensación. El público, cada persona va a sentir diferente, cada uno le va a llegar diferente una interpretación o una imagen o lo que esté viendo, ¿no? Y el cantante o el actor o el poeta, cuando se expresa, también, como dice el maestro, al final te quedas como volando en las nubes. Terminas de hacer tu actuación y tienes algo aquí adentro de ti que dices, oye, ¿qué me pasó? Por eso es tan bello estas sensaciones que produce el pararte frente a un escenario y expresarte en cualquiera de las artes que tú vayas a interpretar. Esto me lleva a una siguiente pregunta, y esa sí no estaba dentro de esto, pero digo, estas capacidades humanas, ¿no? La música, el canto y la danza, ¿no? Que es un lenguaje que se relacionan entre sí, se corresponden, y son formas expresivas que los seres humanos tenemos para manifestarnos de forma integral. Pero cuando interpretamos, ya sea un poema, ya sea una canción, una coreografía, o el cúmulo de todas esas, ¿de dónde viene la inspiración? ¿Es de manera espontánea o realmente es una acción programada, maestro? Pienso que viene de este deseo de otra realidad, crear otra realidad.
porque ya nos damos cuenta que la realidad actual que estamos viviendo necesita un cambio grande y la mayoría del tiempo en la historia humana está lleno de varias tragedias o muchas cosas similares. Pues imaginar el otro mundo o imaginar otra realidad o vivir o crear otra realidad es el tesoro principal que existe allá. Sea vía, por ejemplo, de un poema amoroso, vía de un baile, vía de una música. Beethoven está imaginando otro mundo. Tchaikovsky está haciendo lo mismo, ¿no? Y es justamente allá. Y pienso que, por ejemplo, en mi caso, cuando yo nací 2 años antes de una revolución, y cuando tenía 3, 4 años acabé viviendo en una guerra larga de 8 años. ¿Okay? Pues en esta condición, ¿qué sentido tiene la vida cuando alrededor de ti solo es muerte? ¿Okay? Dice Antonio Gamoneda una palabra importante, dice que la poesía es sembrar semillas de placer en el cuerpo de la muerte. Okay. Y allá yo siento lo que ocurre y ha ocurrido en mi vida, es justamente esta búsqueda de sembrar, pero semillas de placer en el cuerpo de la muerte. Qué fuerte. Bueno, obviamente para poder tener una interpretación de un cierto nivel, pues tienes que tener una cierta cultura, un cierto estudio de años, pero esto mismo te va dando tu propia interpretación de lo que vas a expresar, ¿sí? Incluso a veces hasta puedes improvisar dentro de lo que estás haciendo, pero una cosa es improvisar sin tener ningún conocimiento previo o estudios previos para lograr algo excelso, algo bellísimo, y otra cosa es pararte en el escenario e improvisar ya teniendo un cierto bagaje cultural, pues años de estudio también, ¿no? Entonces, digamos que siempre para que tú en el escenario puedas exhibir lo que, ya sea lo que el autor quiso decir, lo que el compositor quiso decir, o también tu misma interpretación, debes de tener un gran conocimiento. Pero también, ya cuando estás en el escenario, hay seres vivos que te están impulsando, y a veces eso mismo que estás recibiendo de la gente, esa calidez, pues te incita a que tú des mucho más, ¿no? Pero también en este sentido, yo lo pondría entre comillas, porque siempre el actor, el intérprete, el cantante, el músico, debe dar lo máximo, sea quien esté en el público, ¿no? Porque finalmente a con 1 o 2 que tú puedas llegar a sensibilizar con tu arte o con lo que estás haciendo, ya llegaste. O si no, tú mismo puedes sentirte orgulloso de lo que estás haciendo, ¿no? y te deja una sensación de placer y de que tienes el coraje de pararte en un escenario e interpretar lo que tienes, lo que es tu arte. ¿Y de dónde te inspiras, maestro? Bueno, yo creo que esto es esta sensación de ser un artista, de ser cantante, ya te viene pues de vivencias, de lecturas, de ir a ver obras de teatro, muchas veces el arte ¿te gusta o no te gusta? Una pintura impresionista, vas, la ves. La primera vez que yo vi una pintura impresionista me quedé impactado, pero no me explicaba por qué. Pero puedo ir a ver otra pintura que a veces no, esta no. El arte son sensaciones intrínsecas en el ser humano
que te hacen sentir, yo voy hacia esto, yo tengo que hacer esto. Sé que es como cuando tomas una buena comida, cuando tomas un buen vino, sabes que cuando lo vuelvas a probar, pues vas a tener esa sensación, algún recuerdo de la infancia. La otra vez estabas comentando tu maestro del corazón de tu madre cuando estás eres recién nacido, oyes el pam, pam, pam. Y ese tipo de sensaciones son los que te inspiran, ese tipo de sensaciones que tú vas a ofrecer al público, y que también el público al final con sus aplausos te va a ofrecer, son las que te pueden, te hacen ser o te hacen estar en el escenario. Maestro Nesmani. Pues, mira, ¿qué te puedo decir? Hablando de la pintura, puedes ir a ver un cuadro y a lo mejor te gusta, ¿no? Un cuadro impresionista, abstracto, pero puedes verlo hoy y puedes tener un estado de ánimo y a lo mejor te va a dar algo. Y puedes regresar una semana, un mes, un año después a ver el mismo cuadro y puedes entender otra cosa diferente, claro, según tu estado de ánimo. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Nos movemos a través de las emociones. Nos movemos a través de las emociones y yo creo que eso es lo que está implícito. Hablando de la inspiración, bueno, está la inspiración creativa y luego está la inspiración interpretativa, que yo creo que es donde estamos ahorita, ¿no? Anclados. Entonces, yo personalmente, no sé, ahorita haciendo un poquito la reflexión en lo que escuchaba a los maestros, yo pienso que lo que hacemos, bueno, finalmente somos profesionales. No somos artistas, somos seres sensibles y hablando que de dónde nace la inspiración, yo siento que los que nos dedicamos a las artes, por decirlo de alguna manera, somos seres sensibles, pero que somos sensibles desde antes del nacimiento, ¿no? Desde la gestación misma. Yo creo que la genética nos ayuda un poco a ser más prolífico y acercarnos a las diferentes manifestaciones artísticas. Yo también ahorita pensaba y decía, en algún momento yo antes de estudiar danza, yo quise ser músico. Y fui a hacer mis exámenes a la escuela, incluso y no quedé en aquel momento, bueno, lo confieso terriblemente, pero yo quería ser trompetista y luego he sentido un amor impresionante por la guitarra clásica. ¿Sí? He sido un escritor de closet o un escritor frustrado o introvertido, porque yo sí estuve siempre muy movido por la música tradicional cubana, que fue donde yo nací y crecí, y la música tradicional popular campesina cubana pues habla usan la décima, por así decirlo, que es un tipo de poema que usa una métrica y una rima específica. Entonces a mí me encanta la décima, y ¿por qué no me voy yo a escribir? Yo no soy escritor, pero ¿por qué no lo voy a hacer? Y en mis tiempos a veces de insomnio me he levantado con una idea de unos versos y los he escrito, ¿no? Claro, nunca los he publicado, la verdad, porque siento que para eso tenemos cada quien, ¿no? Zapateros, una oportunidad, pero bueno, denme una oportunidad para declamar. No, la inspiración, fíjate, yo pensaba cuando yo bailaba, lógicamente como somos profesionales sí partimos de un estudio de la obra, y no hemos hablado de teatro, pero somos músicos, somos escritores, somos bailarines, pero todos somos actores y todos definitivamente proyectamos y actuamos, ¿no? Entonces todos somos teatro, pero ¿cómo canalizaba, cómo te inspiraba? Yo te voy a ser muy sincero, cuando yo bailaba, no importaba, una maestra grande bailarina, Alicia Alonso, siempre dijo, no hay papel pequeño. Sí, usted puede estar hasta atrás y puedes no ser el solista hoy, pero nunca sabes quién te va a estar viendo o qué puedes estar provocando en una persona específica del público. Y entonces, a veces yo sentía un nervio, no voy a mentir, antes de salir a bailar, sentías un nervio por dentro porque no sabías si te iba a salir bien, si iba a salir bien. Entonces yo siento que la inspiración, fíjate, yo muchas veces yo creo que la canalicé a través de ese pequeño nervio que terminas canalizando en adrenalina y finalmente te terminas desdoblando. Dejas de ser Yasmani, dejas de ser el ser humano y te conviertes en el personaje que encaras en la obra, ¿no? Entonces esa adrenalina, hablabas de los aplausos, hoy en día estamos viviendo de alguna manera la separación del contacto físico, de esa emoción que transmitimos nosotros del escenario al público y viceversa. Y ahora nosotros estamos grabando programas de danza y les puede haber sucedido con algún concierto en el que al final de la interpretación seguimos realizando las reverencias y los saludos, ¿no?
pero no estamos recibiendo el aplauso del público. Y yo me he empezado a cuestionar, qué vacío se siente ese silencio cuando uno termina de generar una actuación, y finalmente, ¿de qué nos nutrimos los artistas? De ese aplauso, ¿no? De esa retroalimentación o de eso que le transmitimos al público. Entonces es eso, nos desdoblamos, dejamos de ser seres humanos para convertirnos no en artistas, sino convertirnos en esa fantasía que finalmente estamos llevándolo al público. No sé, por ahí yo voy en el tema de la inspiración. Yo creo que sí. Una de las cosas que a veces no entiende la gente, ir a un concierto, una presentación de danza, ir a una actuación de poemas, de leer poemas, son momentos únicos e irrepetibles por más funciones que se tengan, por más conciertos que se den. Ese día va a ser único y es completamente diferente al otro día, independientemente si me siento bien, si me siento mal, si estoy de buen humor, si estoy como sea, pero todos los días no vamos a tener la misma oportunidad, y eso es el valor de las artes. Creo que esa es la parte más importante que a veces se nos olvida o se le olvida a nuestro público, al que va a los conciertos, que es un momento único el que va a vivir en ese momento. Ese es el que se brinda el artista, como decías, estos actores que todos nos representamos, nos brindamos en ese momento, porque el día de mañana, quién sabe si estaremos, o ellos o nosotros. Digo, por eso se convierte en algo tan especial esta representación de las que nosotros podamos participar ahí, ¿no? Entonces, es efímero todo, ¿no? Sí, así es. Y muere, y además, perdón que te interrumpa, No. pero tú interpretas o leemos hoy un poema, y lo vas a leer con un sentimiento, y el maestro lo va a leer con otra. Entonces a cada uno nos va a reportar algo, y por eso cada concierto es diferente. Incluso cuando hay 2, 3 elencos, deberíamos de irlos a ver a todos, porque la interpretación o lo que siente cada actor, cada artista, la interpretación, la lectura que hace de la obra, cambia de uno a otro, ¿no? Las obras son únicas e irrepetibles, únicas. Eso es totalmente de acuerdo. Maestro, generalmente no tenemos nosotros mucha idea de la poesía. ¿Nos podría dar un poquito una plática breve de los tipos de poesía que existen? Tipos de poesía, como yo veo más el asunto de la poesía más en lugar de decir más fenomenológico y del concepto. De tipos existen miles de formas y pueden existir. A veces, por ejemplo, decir la elegía o, por ejemplo, un poema en una parte puede ser una elegía y de repente convertirse a una épica y de repente convertirse a una lírica o un prosa, ¿no? Estas separaciones fueron algún tiempo de historia de la escritura, pero pienso que ya en las experiencias del siglo XX, especialmente con llegada del dadaísmo, por ejemplo, en el occidente iniciaron mezclar todas estas expresiones. Por eso es muy complicado decir o clasificar tipos de la poesía, pero en general podemos decir que tenemos poesías que se llevan con cuestiones más existenciales. Tenemos poesías que su mirada es hacia un cambio social, y los objetos poéticos están en torno de la sociedad. Y la cuestión de estas diferencias se debe en donde encontramos los objetos poéticos. El objeto poético que existe en otra realidad, a veces se encuentra en la vida cotidiana, a veces se encuentra en otro entorno de sociedad y cosas así, y más son las cuestiones de temáticas. En mi caso personal, yo, por ejemplo, nunca voy hacia escritura de una poesía panfletoria, por ejemplo, ¿no? Existen, pero a mí nunca me interesaba, y no veía este lugar como el lugar de la poesía, ¿no? Para mí era contemplar con una palabra, ¿no? Y en cada poema mi búsqueda de varias formas era buscar qué palabra nace en este poema.
en qué momento puedo llegar al nacimiento de una palabra, una sola palabra. Y en este lugar era el lugar donde como esta búsqueda me daba formas. Por eso, por ejemplo, tengo poemas que a veces inician como prosa y de repente se convierten a lírica, y dentro de esta ya llega un cuento y después cambia. Pues soy más experimentalista en muchas cosas así, y pienso que está en el espíritu de... Un poco más ecléctico. Sí, y se puede hacer también mezclas, por ejemplo, en el mundo digital, y parte de mis investigaciones está aliado con literatura digital. ¿Okay? Y literatura digital utiliza la programación para construir una expresión artística que también puede mezclar una expresión de danza o una música con palabras. Pues hasta no solo dentro de la poesía ya no tiene tanto sentido separar tipos, tampoco ahora géneros tienen esta distinción. Y en nuestra cultura también es otro lado que nos acerca más a los como performances de baile, o sea, el teatro, o sea, la música. Porque como nosotros hablamos de la metafísica de la presencia en contra de la metafísica de la ausencia. ¿Okay? Por eso, como escritura persa es más para leer, ¿okay? Y en presencia, ¿no? Es lectura de voz alta casi siempre. ¿Okay? Y pues hay versiones en papel, pues son versiones en papel, ¿no? Pero la poesía ya llega teniendo su cuerpo cuando lo lees en voz alta y actúas. Y allá podemos escuchar la música viviendo dentro del poema. Sí, yo creo que es igual para todos. La música ahí está, pero el actor o el recrear lo que está ahí, el contenido, ¿no? Con las indicaciones de lo que hablabas tú de maestro, las indicaciones que están puestas por el autor, ¿no? Es volver a recrear eso de alguna manera. Así somos como creadores, porque podemos poner aquí el poema, pero no se puede decir solo, ¿no? Uno es el que le da la caracterización como la coreografía, ¿no? El impulso, todo, ¿no? Ahí le pone el empeño, etc. Como han visto, las bellas artes juegan un papel muy fundamental en nuestros días y lo van a hacer para las generaciones. Las bellas artes se consideran, como hemos dicho, un vehículo de valores, imaginaciones y relatos centrales de la cultura universal. Por eso juegan un papel importantísimo en la educación y creo que no deberíamos de despegarnos de ellas. Cuando esto regrese, aunque sea la nueva normalidad, por favor apoyemos todas estas bellas artes, porque realmente tiene que haber esta simbiosis, como lo dijo el maestro Yasmani, tiene que haber esta unión entre el público y el artista. Les agradezco que hayan estado aquí, de verdad un verdadero placer, un deleite escucharlos a todos ustedes, y muchísimas gracias a ustedes por el valor de su atención. Recuerden que detrás de la música siempre hay una historia que contar. Hasta la próxima. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.